El día 14 de septiembre de 2015, el cuerpo de Jack Taylor, de 25 años, fue encontrado en el cementerio de la iglesia de Santa Margarita, en el este de Londres. Las autoridades dedujeron que había fallecido allí debido a una sobredosis y que no había nada más sospechoso. Pero su familia, destrozada, sabía que algo no encajaba. Eran conscientes de que Jack nunca habría ido a ese lugar por su propia cuenta. Y sus sospechas, lamentablemente, no estaban equivocadas. Varios cuerpos de chicos jóvenes ya habían sido encontrados en ese mismo lugar, en circunstancias casi idénticas. Al principio, igual nadie pensó en que había una intervención criminal. Simplemente se tomó todo como una espantosa coincidencia. Sin embargo, todo cambió justamente cuando se encontró el cuerpo de Jack Taylor en septiembre de 2015. Ese fue el punto de quiebre que hizo que la policía comenzara a atar cabos y pronto entendieron cuál era la espantosa verdad. Mi nombre es Desiree y antes de comenzar me gustaría comentarles que este contenido puede ser consumido en formato de podcast, digamos, por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen algo y van a estar escuchando de sonido de fondo el sonido, ¿no?, del fuego de la chimenea. Bueno, sin mucho más que agregar, entonces vamos a empezar. El día 13 de septiembre de aquel año, Jack había quedado con un hombre con el que había estado hablando a través de Grindr, la cual, para quienes no saben, es la aplicación de citas gratuitas al servicio de la comunidad LGBTIQ+, líder en el mundo. Después de que Jack salió para esa cita, nadie más volvió a verlo con vida. Después de 2 días de desaparición, la noticia que tanto temían sus familiares llegó. Jack había sido encontrado sin vida. El cuerpo de Jack había sido encontrado recostado contra la pared del cementerio de la iglesia de Santa Margarita en Barking, Londres. La policía, al revisar la escena, encontró parafernalia de sustancias ilícitas. La causa de muerte, como les comenté al principio, parecía ser una sobredosis, es decir, que Jack había estado consumiendo esa noche y terminó falleciendo a causa de justamente hacerlo en exceso. Pero los familiares sabían que algo no encajaba en esa teoría, porque Jack siempre había estado en contra del consumo de sustancias ilícitas. Jamás habría hecho algo como eso. Además, él tampoco nunca habría ido a ese lugar, a ese cementerio, por su propia cuenta. Sabemos quién era Jack. No le gustaba la oscuridad para nada y nunca se iría solo a un cementerio, mucho menos a esas horas de la noche, comentó uno de sus familiares. Nadie creía en verdad que Jack iba a salir solo a la noche para ir a caminar en un cementerio a consumir. Era un hombre maravilloso, cariñoso, siempre disponible para los demás, dijo otro familiar. Desesperados por encontrar respuestas, sus seres queridos le insistieron a la policía para que investigaran más. Y así, 2 semanas después, la familia recibió un video que lo cambiaría todo. El video era de unas cámaras de seguridad del estacionamiento de Barking. Las mismas capturaron a Jack junto a un hombre la noche en la cual falleció. Ese hombre era justamente el sujeto con el cual Jack había acordado encontrarse a través de la aplicación de citas. Las autoridades no demoraron demasiado en identificarlo. Resultó ser que este hombre era Stephen Port, un chef local. Stephen Port, de 40 años, había nacido en Southend-on-Sea en febrero de 1975. Su familia parecía haber sido siempre normal, de clase trabajadora. Pero algo no estaba bien con Stephen. Desde pequeño, él había sido un niño callado y algo torpe. Incluso algunos pensaban que era sordo, porque rara vez interactuaba con otros. Después de la secundaria, Stephen intentó estudiar arte, pero no pudo continuar porque su familia no tenía el dinero para pagarle esa carrera. Fue entonces cuando tomó la decisión de convertirse en chef. A los 30 años se mudó a un departamento en Cook Street en Barking, y fue ahí donde conoció después a un chico llamado Ryan Edwards en el año 2005. Ryan un día se le presentó a Stephen porque no conocía a nadie más en la zona. Pero desde un principio a Ryan Port le resultó intimidante
probablemente porque tenía una gran estatura y actuaba como extraño. Evitaba el contacto visual y sus respuestas siempre eran muy cortas y directas. Ryan se acordó de una ocasión en la que en una fiesta le dio a Steven un camión de juguete y él se mostró muy emocionado con él, pero no era una emoción normal. Steven se sentó en el suelo sin importarle lo que estuviera sucediendo a su alrededor y comenzó a jugar con el camión de juguete. Ese comportamiento infantil fue tan solo una de las muchas señales que indicaban que él tenía un desarrollo mental como detenido, junto con diferentes dificultades para relacionarse con otras personas. Steven Port, quizás ante esta soledad que enfrentaba por todo lo que le pasaba, encontraba como cierto refugio en las redes sociales. Allí se inventaba perfiles y se creaba vidas diferentes. Decía, por ejemplo, haber estado en el ejército, afirmaba haber estudiado en la Universidad de Oxford y en otras ocasiones incluso decía que era maestro de educación especial. Todas mentiras, obviamente. Como ya sabemos, en las redes sociales uno puede ser quien quiera ser literalmente si se lo propone. Puede crearse infinidad de perfiles falsos y cada vez es más fácil hacerlo. Y Steven Port parecía disfrutar de justamente probar estas diversas identidades, ocultando lo que realmente era. Y esto es algo que sobre todo se puede hacer en esta aplicación de Grindr o Grindr, no sé muy bien cómo se pronuncia, porque según pude escuchar de personas que la usan, como que no es una aplicación que te pida muchos pasos de seguridad, ¿no? Ni de verificación de identidad. Creo que cualquiera puede descargársela y crearse un perfil con cualquier nombre, cualquier foto e incluso escribir obviamente cualquier cosa en la descripción. No sé, las personas que lo usen confirmen eso en los comentarios porque obviamente es algo de lo que no estoy segura. Pero bueno, creo que es distinto en ese sentido a Tinder, que yo no lo uso, la verdad, hace muchos años, no sé cómo estará hoy en día, pero creo que sí te solían pedir como algo de verificación de identidad. No me acuerdo bien, pero había un poco más de seguridad. Capaz ahora incluso hay hasta más seguridad. Entonces, teniendo en cuenta de que en el caso de que Grindr sea así, en donde en verdad te puedes registrar sin ningún tipo de verificación de identidad ni nada, verdaderamente puedes inventarte que sos cualquier persona, ¿no? E incluso hacer muchísimas identidades diferentes. Y eso era justamente, bueno, lo que Steven Port hacía. Steven conocía a chicos nuevos tan rápido que todos los días se veía con uno diferente. Cada vez que se encontraba con alguien en la aplicación, le enviaba un mensaje y lo invitaba a conocerlo. La imagen que Steven quería como mostrarle al mundo no era la de un hombre de 40 años, sino la de una persona mucho más joven. Él solía usar fotos viejas, por ejemplo, de cuando se veía incluso hasta diferente, porque no sentía que su verdadero yo de ese momento fuera lo suficientemente atractivo como para que alguien se fijara en él. Esa inseguridad lo llevaba a crearse una versión distorsionada de sí mismo, una que pudiera como llamar la atención. Él solía sentirse más cómodo estando con hombres jóvenes, mucho más jóvenes que él, no solo porque se sentía atraído hacia ellos, sino también porque creía que podría controlarlos mejor. Steven, como podrán ir deduciendo y viendo ustedes, era una persona súper tímida que vivía en su mundo, pero cuando estaba con chicos jóvenes parecía sentirse poderoso y empezaba eso a generarle en él esta cierta necesidad de control constante. La mayoría de las relaciones, de los vínculos que generaba eran volátiles. Y la mayoría de los chicos que estaban con él no la pasaban muy bien durante ese tiempo de relación. Pero algo hacía que se mantuvieran al lado de Steven. Muchos de los chicos que salieron con él decían que Steven los manipulaba, que abusaba de ellos mentalmente, pero aún así se quedaban en esa relación. Era como que Steven ejercía algún tipo de poder sobre ellos que los hacía sentirse atrapados. Además de estas relaciones, Steven se sumergía en un mundo de fiestas impulsadas por las sustancias ilícitas, hasta que en un punto empezó a tener un comportamiento cada vez más descontrolado, que comenzó a salirse de sus manos. Un día, un amigo que lo acompañó a casa vio algo en el departamento de Steven que jamás olvidaría. Sobre la mesa
habían un montón como de cajitas y de frascos llenos de sustancias que no puedo mencionar, pero ustedes ya saben cuáles son. En ese momento su amigo se asustó bastante, creyó que era todo demasiado y fue la última vez que pisó el departamento de Steven. Como les comenté, en el año 2015 algo muy extraño estaba sucediendo en Londres, pues varios jóvenes de aproximadamente 20 años eran encontrados muertos en circunstancias extrañas, siempre cerca uno de otros. Estos no eran casos de simples jóvenes que habían sufrido una sobredosis por estar consumiendo. Había algo más detrás de sus muertes, o mejor dicho, alguien más. Y esa persona era Steven Port, quien utilizaba las aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas. Con una frialdad escalofriante, chateaba con jóvenes y los convencía de encontrarse y así los llevaba hacia su propia muerte. Luego hacía todo lo posible por ocultar sus espantosos actos. Pero la nación entera estaba a punto de descubrir en Port a uno de los asesinos más despiadados de su historia. Toda la comunidad LGBTIQ+ de Gran Bretaña quedaría totalmente destrozada por todo lo que estaba sucediendo. Como les comenté, cada vez que una relación de Steven terminaba, otra comenzaba. Pero esa siguiente relación era cada vez peor, más violenta y más peligrosa. Steven solía sentir cada vez más hambre por el control sobre hombres jóvenes. Y además su adicción a las drogas lo transformaban, como si se estuviera perdiendo en un abismo sin fin. Steven vivía solo en su propio departamento, así que básicamente ahí podía hacer lo que quisiera. Y con el tiempo empezó a sentir que el ejercer control sobre hombres jóvenes ya le empezaba a quedar corto. Comenzó a pensar que tenía que ir más allá de eso. El día 15 de junio de 2014, Steven contactó a un joven llamado Anthony Walgate, un estudiante de moda de 23 años, a través de un sitio de internet. Steven le ofreció 800 libras a Anthony para pasar la noche juntos. Y así lo acordaron. Se verían el día 17 de junio. Como si estuviera sintiendo una extraña intuición, Anthony le envió un mensaje a sus amigos antes de salir para encontrarse con Steven. Una especie de advertencia, como si algo en su interior le dijera que algo podría llegar a salir mal. Pero cuando él llegó al departamento de Steven, todo parecía normal. No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que Steven comenzara a consumir y se transformara. 2 días antes, el día 15 de junio, Sarah, la madre de Anthony, le había dicho que se iría de viaje por esos días y que la vería al regresar. Pero eso jamás sucedió. Después de su viaje, la mujer encendió su teléfono y se encontró con un montón de llamadas perdidas y mensajes urgentes. Al parecer, su hijo había sido encontrado sin vida. Todo había sido muy rápido y muy inesperado. Sarah, sin entender nada en búsqueda de respuestas, fue a la policía. Ellos les comentaron que Anthony había sido encontrado muerto en la calle, sin marcas visibles y sin una causa clara. Sarah en ese momento sintió un vacío y un dolor indescriptibles. Era una madre que jamás se había imaginado que iba a perder a su hijo tan pronto. Fue un golpe que en verdad la destrozó. Pero ella también se preguntaba qué había pasado, cómo su hijo había terminado así de la nada, de esa manera. Resultó ser que al día siguiente de la cita de Steven con Anthony, la policía recibió una llamada anónima, en la que alguien le decía que había un cuerpo de un joven en la calle. Las autoridades fueron hasta el lugar indicado y ahí hallaron efectivamente a Anthony sin vida contra una pared y con su bolso a un lado. Dentro del bolso había una botella con una sustancia ilícita. El lugar en donde había sido encontrado Anthony además era justo en la puerta como de un edificio. Y la policía se dispuso a intentar hablar con alguien que viviera allí que le pudiera dar respuestas. ¿Y quién creen que fue ustedes quien habló con la policía? Steven Port. Él dijo que simplemente había llegado un día del trabajo y había encontrado a Anthony ahí fallecido ya. La policía directamente dedujo que el joven había fallecido debido a una sobredosis. No encontraron nada más extraño en ese momento, nada que lo hiciera sospechoso.
La muerte de Anthony no se vio como algo fuera de lo común. Después, por protocolo de todos modos, le hicieron una autopsia al cuerpo de Anthony y siguió sin encontrarse nada extraño. Pero Sarah, su madre, sabía que algo no andaba bien. Sus instintos le decían que las cosas no cuadraban. Después, los amigos de su hijo hablaron con los detectives y le dijeron que Anthony había quedado con encontrarse con un hombre esa noche. La policía, tras investigar, descubrió que ese sujeto era el mismo quien había hecho la llamada al 911 para denunciar el hallazgo de un cuerpo, y que también era la misma persona a la cual ellos habían entrevistado en el edificio. ¿Y quién era esa persona? Bueno, claramente Stephen Port. El día 26 de junio, Stephen fue arrestado. Pero no fue arrestado por ser sospechoso de un crimen, sino por el delito de obstrucción a la justicia, ya que la policía lo acusó de no haber informado de forma correcta la muerte y el hallazgo del cuerpo de Anthony. Como este delito no es considerado tan grave, digamos, un tiempo después Stephen fue liberado bajo fianza. Nadie sabía literalmente que en ese momento estaban dejando libre a un asesino. Y mientras todos quedaron como relajados porque nadie sospechaba nada extraño, Stephen se preparó para actuar una segunda vez. 2 meses después de la muerte de Anthony, Stephen volvió a la aplicación de citas de Grindr. Empezó a enviarle mensajes a Gabriel Kovář, un joven eslovaco de 22 años. Comenzaron a hablar bastante, a iniciar una especie de vínculo, y al poco tiempo Gabriel se mudó al departamento de Stephen. Él era descrito como un hombre educado, inteligente, con pasión por el arte y un futuro brillante como artista. Pero un día, mientras Stephen estaba en el baño, Gabriel se acercó a Ryan, quien recordemos era un amigo de Stephen, y en voz baja le dijo que él le parecía una persona extraña, que era un hombre malo. Y esto como que le encendió un poco la lamparita a Ryan y empezó a notar que Gabriel en verdad no se sentía bien viviendo con Stephen. Y además él era un joven ambicioso, con un futuro prometedor, algo muy diferente a los hombres con los que Stephen solía salir. Un tiempo después de esto, Gabriel de la nada dejó de responder los mensajes. Ryan se preocupó y le preguntó a Stephen por él. Y él dijo que no sabía nada porque ya no seguían más juntos. Pero después cambió su historia diciendo que Gabriel lo había dejado por irse con un hombre que era del ejército. Luego de varios días volvió a cambiar la historia y Stephen le dijo a Ryan que Gabriel había vuelto a la casa, se había enfermado de algo extraño y había muerto. El día 28 de agosto, una mujer que paseaba a su perro encontró el cuerpo de Gabriel en el cementerio de una iglesia. Al principio todos pensaron que había fallecido de una sobredosis, pero como nosotros ya sabemos, la verdad era mucho más oscura. Stephen Port lo había drogado y después asesinado, al igual que había hecho con Anthony meses antes. Con Gabriel ya eran 2 víctimas, y la sed de Port solo crecía. En menos de un mes otro hombre caería. Port para ese momento se sentía intocable. Creía que podría arrebatarle la vida a quien sea y seguiría adelante como si nada, saliéndose con la suya. Nadie parecía notar lo que hacía. Cada vez que él cometía un crimen se deshacía de los cuerpos de la manera más evidente, literalmente, pero aún así se salía con la suya. Por ende, tomó la decisión de seguir cometiendo crímenes. El día 18 de septiembre, Stephen contactó a Daniel Whitworth, un chef de 21 años, a través de Grindr. Acordaron encontrarse, y 2 días después, Daniel fue hallado muerto en el cementerio de la iglesia, el mismo lugar donde Gabriel Kovář había sido hallado. Y como antes, también fue la misma mujer paseando a su perro quien lo descubrió. Cuando la madrastra de Daniel recibió la noticia, el dolor la devastó. La policía le dijo que Gabriel había tomado la decisión de quitarse él mismo la vida mediante una sobredosis. Pero al igual que con los otros 2 jóvenes, Stephen Port había drogado a Daniel con una dosis letal y lo había dejado ahí abandonado después en el cementerio. Para cubrir sus huellas, esta vez Stephen escribió una carta de suicidio falsa, en donde el joven detallaba los motivos por el cual
había tomado esa espantosa decisión. La madrastra del joven, al leer la carta, sintió un escalofrío, porque no sonaba como Daniel. Las palabras no eran suyas. No coincidía para nada esa carta con la forma en la que él se expresaba. Mientras tanto, la noticia de la muerte de estos jóvenes, que eran curiosamente todos miembros de la comunidad LGBTIQ+, comenzó a circular en la ciudad. Y lamentablemente muchas personas ya eran conscientes de que este tipo de crímenes, que muchas veces suelen ser crímenes de odio homofóbicos, quedan mayormente en la nada. No se denuncian y por ende tampoco se investigan. Por su parte, Stephen Port se dio cuenta de que una vez más se había salido con la suya. Se sentía en verdad invencible. Se dio cuenta de que había escapado de la justicia un montón de veces y que ya no había forma en la que pudieran atraparlo. Hasta que un día un amigo de Gabriel se acercó a Peter Tatchell, quien era defensor de los derechos humanos, y le contó todo lo que había sucedido con su amigo. Peter quedó bastante espantado al descubrir que la policía no había investigado más a fondo el caso. Entonces él junto con el amigo de Gabriel empezaron a presionar a las autoridades, pero la respuesta que obtenían era siempre la misma, que no había nada sospechoso. Port seguía sintiendo que podía salirse siempre con la suya, pero recordemos que él tenía una acusación por obstrucción a la justicia, por supuestamente no denunciar correctamente el hallazgo del cuerpo de Anthony. Para poder alivianar un poco más la pena que podrían darle por ese delito, Port decidió declararse culpable de obstruir a la justicia. Así fue sentenciado a 8 meses de prisión, pero pasó tan solo 2 en la cárcel. El 4 de junio salió y quedó libre para seguir cometiendo crímenes. Unos días después de salir de prisión, Ryan, el amigo de Steven, le mandó un mensaje preguntándole por qué exactamente había estado en prisión. No entendía muy bien cuál había sido la causa. Y Steven le contestó: fue un error de 90 segundos, Ryan, que me costó varios meses de mi vida en prisión. Solo 3 meses después de ser liberado, Steven atacó de nuevo. El día 14 de septiembre de 2015, casi un año después de su último asesinato, el cuerpo de Jack Taylor, de 25 años, fue encontrado en el mismo cementerio en donde habían sido hallados los cuerpos de Gabriel Kobari y Daniel Whitworth. Ese lugar, ese cementerio, claramente se había vuelto como el sitio preferido de Steven. Sobre todo porque las veces anteriores que había dejado los cuerpos de sus víctimas ahí se había logrado salir con la suya. Pero en esta ocasión sucedería algo distinto. Los familiares de Jack Taylor pidieron ver las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al cementerio. Las imágenes captaron a Jack caminando acompañado de un hombre rubio y alto. Para intentar identificarlo, la policía hizo un llamado público. Rápidamente así se confirmó que este sujeto era Stephen Port. Luego de eso fue que recién la policía comenzó a tomarse en serio lo que estaba pasando. Fue la perseverancia de la familia Taylor lo que finalmente hizo que la policía viera que Port no era una persona tan inocente. Quizás si no fuera por ellos, él se habría salido con la suya una vez más. El día 15 de octubre de 2015, Stephen Port fue arrestado. Para ese momento las autoridades empezaron a deducir que las muertes de estos 4 jóvenes no habían sido casualidades y estaban decididos a descubrir la verdad. Los detectives comenzaron a registrar el departamento de Stephen Port y allí encontraron su laptop y su teléfono móvil. Al revisar las búsquedas que se habían hecho desde ese dispositivo, se toparon con algo inquietante. El disco duro contenía varios videos perturbadores, en donde Stephen Port aparecía teniendo un encuentro íntimo, digamos, con hombres inconscientes. Presionado por este video, Stephen Port terminó admitiendo que él había conocido a Daniel Whitworth en una fiesta, pero negó tener algo que ver con su muerte. Afirmó que él no había drogado a nadie y que no había matado a ninguno de los 4 jóvenes. Pero la policía claramente no cayó en sus engaños. Tenían ante sus ojos videos bastante explícitos que permitían vincular a Stephen Port con las víctimas. Así, el día 18 de octubre de 2015 fue acusado por los crímenes de Anthony Walgate, Gabriel Kobari, Jack Taylor y Daniel Whitworth. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia del arresto de Steven
por los crímenes llegara a los titulares. Uno de esos titulares decía: el hombre local Stephen Port arrestado bajo sospecha de 4 asesinatos. Y lo peor fue que esta noticia salió antes de que se le notificara a los familiares de las víctimas que era ese sujeto el que estaba vinculado a los crímenes. De hecho, uno de los seres queridos de Gabriel contó que un amigo le envió un link a esa nota y fue así como se terminó enterando de que Steven podría ser el asesino de Gabriel. A medida que la historia se esparcía en los medios de comunicación, se empezaron a presentar varios hombres ante la policía, diciendo que ellos también habían sido drogados y agredidos sexualmente en el departamento de Stephen Port después de haberlo conocido en línea. Muchos de ellos comentaron que seguramente Steven era consciente de que los crímenes de hombres pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ solían pasar desapercibidos y que no se solían investigar, y mucho menos si estaban relacionados con las sustancias ilícitas. Por eso justamente él siempre solía utilizar esas sustancias particularmente en sus víctimas, porque sabía que tenía muchas más chances así de salirse con la suya. Cuando el juicio de Stephen Port comenzó el 5 de octubre de 2016, se enfrentó a 29 cargos separados: violación, agresión sexual, administración de sustancias con intención y asesinato. Los familiares de las víctimas en el juicio tenían que enfrentarse a Steven, a ese hombre que le había quitado la vida a sus seres queridos. Cuando entramos supe que lo iba a ver. Estaba allí detrás de un cristal, mirando al suelo cuando llegamos. Yo quería que Stephen Port me mirara a los ojos. Era algo que necesitaba, dijo uno de sus familiares. Buscaba cualquier pequeña muestra de emoción humana en esa cosa con 2 brazos y 2 piernas que supuestamente era humana. Quería ver algo en sus ojos, pero nunca lo conseguí. No lo obtuve, siguió diciendo el familiar. Steven tomó la decisión de declararse no culpable, así que durante 4 semanas en las cuales se llevó a cabo el juicio, se presentaron diversas pruebas en su contra. Entre ellas estaban ADN que había sido encontrado en las gafas de sol de Scobari que le correspondía a Stephen Port. Por otro lado, también los expertos de caligrafía confirmaron que Daniel no había escrito esa nota de suicidio que había sido encontrada junto a él. Después, Ryan Edwards, el amigo de Steven, testificó durante el juicio en su contra, contando todo lo que sabía de él y todas las sospechas que había tenido hasta ese momento. El día 25 de noviembre del 2016, el jurado encontró a Stephen Port culpable. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después fue enviado a la prisión de Belmarsh, en donde estaría destinado a pasar el resto de sus días. Finalmente llegó la justicia para sus víctimas. Este enfermo, retorcido, desgraciado, nunca podrá hacerle daño a nadie más. Nuestro Jack finalmente puede descansar en paz. Como familia siempre estaremos rotos, pero al menos sabemos que ya no habrá más sufrimiento, comentó uno de los familiares de justamente Jack. Desde que Stephen Port fue encarcelado, la policía siguió examinando otros casos de otros 58 hombres que habían fallecido debido a causas de una supuesta sobredosis. Hasta el día de hoy esa investigación sigue en curso. La idea es ver si en verdad estuvieron bien investigadas esas muertes o si quizás sucedió como lo que pasó con estos 4 jóvenes, que capaz Stephen Port estuvo involucrado también en esas muertes. Estamos casi seguros de que hay muchos más jóvenes que fueron agredidos de alguna manera por Stephen Port, dijo uno de los investigadores. Lo único por lo que podemos estar agradecidos es que finalmente lo detuviera. A pesar de que se haya hecho justicia, como sabemos, nada puede devolver a estos 4 jóvenes, cuya vida les fue arrebatada de una forma espantosa. Una vez terminada la historia, es momento como de olvidarse o dejar de hablar de Stephen Port y más que nada hacer mención a las víctimas. Así que en pantalla les van a estar apareciendo sus fotos y ellos, recordemos que son Anthony, Gabriel, Daniel y Jack. Bueno chicos, coméntenme qué opinan ustedes sobre esta historia. Como verán, es un caso muy parecido al de Jeffrey Dahmer. Digamos, hay un modus operandi bastante similar. Lo que me suena increíble de todo esto es cómo Steven literalmente mucho no se esforzó en ocultar los cuerpos de sus víctimas, sino que directamente
fue y los dejó así nomás en un lugar público y se estuvo saliendo con la suya literalmente muchísimos años. Eso creo que nos habla un poco de cómo deducimos las cosas, ¿no? Como que vemos a un chico joven que nada, se lo encuentra con una sobredosis y directamente como que se deduce que nada, estuvo consumiendo por voluntad propia y terminó así. Y no se investiga a fondo el caso. Ser consciente de esta realidad le dio a Steven el plan perfecto justamente para poder seguir cometiendo crímenes sin ser descubierto. Así que esperemos que estas historias no sean en vano y que en verdad sirvan para empezar a tomarse más en serio casos como estos. Que no se llegue como una conclusión tan rápida sin investigar prácticamente nada. Y encima hay que tener en cuenta que se están investigando otras 58 muertes de otros chicos de la misma forma, ¿sí? Jóvenes que terminaron de la misma manera. Y sería espantoso, imagínense ustedes, descubrir que quizás Steven está detrás de todas esas muertes o quizás varias de ellas, porque básicamente terminarían diciendo que literalmente es muy fácil para un asesino de ese tipo salirse con la suya con muchas muertes. Así que bueno, básicamente eso, esperemos que sea un antes y un después, que se empiecen a manejar de otra forma las cosas y eso para que las vidas de estos chicos no hayan sido arrebatadas de esta forma tan espantosa en vano. Espero les haya resultado de interés esta historia. Antes de irme le voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal y ellos son Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echeverría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Ahora sí me despido, un beso enorme a todos, muchas gracias por verme y yo los veo la próxima.